antes que nada quisiera agradecer a Edexcal por la invitación a participar con ustedes en el curso justamente que estamos viendo hoy día, y el tema que me ha particularmente tocado hoy día es el de introducción a la propiedad intelectual. Si ven el material, justamente la diapositiva, veremos que en este momento trataremos los siguientes temas, ¿no? Vamos a ver muy brevemente el marco constitucional, que justamente sirve de apoyo a todo lo que es el tema de propiedad intelectual. En general, las ramas de la propiedad intelectual, así como la importancia que tiene esta área del derecho. Entonces, ¿cuál es el marco constitucional que apoya justamente todo lo que es la base de todo lo que es el derecho a la propiedad intelectual? En la Constitución de 1993 tenemos el artículo 2, su inciso 8, nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Entonces, justamente, esta libertad de creación, pero también de aprovechamiento de los derechos, o mejor dicho, aprovechamiento de las creaciones intelectuales que se realizan, eso justamente está amparado por la Constitución, ¿no? Tanto la creación como la apropiación, aprovechamiento de estas creaciones. Ahora, ¿cuáles son las ramas de la propiedad intelectual? Viendo la diapositiva podrán notar de que la propiedad intelectual la podríamos dividir en dos grandes ramas. Una es la de propiedad industrial y otra es la de los derechos de autor. ¿Qué tenemos en la primera rama? En la rama de propiedad industrial tenemos varios elementos, signos distintivos sobre todo. Tenemos allí nombres comerciales, lemas comerciales, denominaciones de origen, por supuesto que las marcas. Vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. Entonces, comencemos con los nombres comerciales. Saben o sabemos que las empresas, ¿no?, registran sus nombres, ¿no?, en los registros públicos. Entonces, ahora, es posible que una empresa registre su nombre en registros públicos y sin embargo desee utilizar otro tipo de nombre diferente cuando realiza su actuación ya en el mercado, ¿no? Entonces, y eso justamente es lo que pasa mucho. Y un ejemplo podemos verlo en una cadena de supermercados muy conocida. Por ejemplo, Supermercados Peruanos Sociedad Anónima es el nombre de una empresa que tiene una cadena de supermercados. Y uno de esos locales de supermercados es justamente Plaza Vea. Entonces, Plaza Vea es el nombre comercial, es el nombre con el cual se le conoce, se le identifica a la empresa en su actividad dentro del mercado. Siendo su nombre, vamos a llamarlo así, oficial, el nombre de su partida de nacimiento, el nombre con el cual fue inscrito en registros públicos, Supermercados Peruanos Sociedad Anónima. Entonces, ese es el caso de los nombres comerciales y es parte de la propiedad industrial. Por su parte, los lemas comerciales son muy conocidos, por ejemplo, Donofrio, cerca de ti, o Just Do It, por ejemplo. Ahora, ¿qué es ese lema comercial? Es un eslogan, ¿verdad? Es como se le conoce en publicidad, es un eslogan, es una frase, es una leyenda, es una frase de marketing justamente que ayuda a vender. Pero no solamente se utiliza o no solamente se le conoce dentro del punto de vista del marketing, también tiene su correlato dentro del derecho de la propiedad intelectual como lemas comerciales. Por otro lado tenemos las denominaciones de origen, ¿no? Como podrán ver en la diapositiva, hemos puesto de ejemplo lo que es el tequila, José Cuervo, y el pisco Portón. Ahora, allí justamente en este tipo de productos podemos identificar la denominación de origen. ¿Cuál es la denominación de origen? En el caso de José Cuervo es la denominación tequila, ¿no? Esa es la denominación que indica un origen geográfico. Es decir, la denominación de origen designa un producto originario de una zona y su calidad, su reputación, sus características se deben esencialmente al medio geográfico en el cual se produce. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir que el tequila
viene de México, específicamente de una región llamada Tequila. Allí es donde se produce este tipo de alcohol. Igual sucede con nuestro pisco. El pisco se genera en Perú, en la zona de Pisco y en las zonas específicamente diseñadas, mejor dicho, específicamente autorizadas de producción de pisco, de producción de pisco. Y así es como da origen, así es como se ha identificado a una de nuestras denominaciones de origen, justamente para nuestro producto bandera. También tenemos dentro de la propiedad industrial lo que son los secretos industriales o los secretos empresariales. Quizás uno de los ejemplos más conocidos de secretos empresariales sea la Coca-Cola. ¿Qué sucede? La bebida gaseosa Coca-Cola no tiene su receta ampliamente difundida ni tampoco registrada en ninguna parte. Es justamente un secreto, quizás uno de los secretos mejor guardados, ¿no? El creador de la Coca-Cola, el señor John Pemberton, nunca intentó registrar esa fórmula en alguna parte. Simplemente fue guardada, vamos a llamar así, bajo muchas llaves. Y en la diapositiva se va a ver que simbólicamente en Coca-Cola hay una bóveda, que es una bóveda muy parecida a una bóveda de banco, donde supuestamente está guardada muy secretamente la fórmula de cómo preparar una Coca-Cola, ¿no? Pero básicamente, en realidad, más allá de los mecanismos de protección que hayan utilizado, lo cierto es que la fórmula de cómo crear la Coca-Cola es un secreto empresarial, ¿no? Es una de las formas que existen dentro de la propiedad industrial. En realidad, los derechos de propiedad industrial nos rodean, ¿no? Si ven la diapositiva, verán que tomemos un ejemplo, ¿no? Un lector de Blu-ray y DVD, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nos rodee la propiedad intelectual? ¿Cómo se relaciona entonces nuestro reproductor de Blu-ray y de DVD con la propiedad intelectual? Bueno, para comenzar, ese aparato es un invento, ¿no? Es una invención. Y los inventos se protegen justamente con patentes de invención, ¿no? Entonces, ahí hay un primer acercamiento ya también con otro elemento de la propiedad intelectual. Ahora, ese reproductor debe estar identificado. ¿Con qué? Con una marca, con un signo distintivo. Algo que sirve para identificar y diferenciar un reproductor de Blu-ray de otro reproductor de Blu-ray. Por ejemplo, puede ser que uno sea de marca Sony y otro sea de marca LG. Entonces, así tenemos otro elemento de la propiedad intelectual centrado en, por ejemplo, un aparato muy común que es nuestro Blu-ray. Ahora, la forma del aparato puede ser también motivo de protección por parte del derecho de propiedad intelectual. Ahora, si vemos la diapositiva, podemos identificar, por ejemplo, que hay algunos reproductores de Blu-ray y de DVD que tienen formas particulares, ¿no? Por ejemplo, la forma de un cráneo, o por ejemplo, la forma de un perro, la forma de un gato, la forma de un auto, ¿no? Entonces, allí el reproductor funciona como cualquier otro. Sin embargo, lo que tenemos es que tiene una forma especial. Y esa forma particular, esa apariencia, que es por motivos meramente estéticos, no le da ninguna otra mejora, se protege, por ejemplo, a través de los diseños industriales. Es otro mecanismo de protección de la propiedad intelectual. Ahora, a diferencia de ello, también si vemos la diapositiva, es posible encontrar mejoras de tipo técnico, ¿no? Mejoras. Entonces, a un producto ya existente, si le hacemos mejoras, lo que podemos pedir es una protección por patente de modelo de utilidad. Y allí no estamos hablando de tener una nueva creación o de tener un nuevo invento, sino de haberle hecho una mejora a un invento existente. Entonces, por ejemplo, podemos hacer que nuestro reproductor de DVD sea muy portátil, ¿no? Sea, por ejemplo, capaz de doblarse en varias partes y hacerlo muy portátil. Entonces, ya no es un tema de estética, ya no es una nueva invención, simplemente es un tema de que le hemos añadido
una característica, una mejora adicional, que es la portabilidad. Entonces, ahí tenemos otro elemento de la propiedad intelectual relacionándose con un objeto de nuestro día a día. Entonces, retomando lo que hemos dicho, tenemos que la propiedad industrial tiene varias posibilidades de protección, cada una con sus particulares características. Por ejemplo, tenemos las patentes, que protegen las invenciones, si son patentes, entonces ahí hablamos de patentes de invención, y si estamos protegiendo mejoras a invenciones ya realizadas, tenemos las patentes de modelo de utilidad. Otro elemento dentro de la propiedad industrial son los diseños industriales. Allí lo que queremos es proteger la apariencia estética del producto, ¿no? Cómo se ve. Asimismo, dentro de la propiedad industrial tenemos signos distintivos, ¿no? Signos que identifican a las empresas en el comercio. Y dentro de los signos distintivos tenemos a su vez varios elementos que hemos podido ver y que hemos ido identificando. Tenemos las marcas, ¿no? Que son algunos de los más conocidos. Tenemos los nombres comerciales, que ya sabemos que son cómo se identifican los locales, los establecimientos en su participación en el mercado, más allá de cuál sea el nombre con el cual están registrados. Los lemas comerciales, los eslogans de marketing, como Just Do It, por ejemplo, o I'm Loving It, de McDonald's, así como también las denominaciones de origen, que son justamente ya signos que identifican productos que tienen características especiales, como sucede con lo que es nuestro pisco o lo que sucede con el tequila, y que son producidos específicamente en esas regiones, en la región de Tequila de México, en la región de Pisco en Perú. La base legal principal para todos estos elementos de la propiedad industrial son la decisión 486 y el decreto legislativo 1075. Ese es, por lo menos a nivel nacional y regional, porque también estos elementos de la propiedad intelectual tienen un sistema de reglas comunes, ¿no? La decisión 486 corresponde a la comunidad andina. La comunidad andina, todos los países integrantes de la comunidad andina siguen las mismas reglas básicas de qué son las definiciones, cuáles son los derechos, cuáles son las características principales que brindan los derechos de propiedad intelectual, específicamente los derechos de propiedad industrial. El decreto legislativo 1075, por su parte, tiene más bien reglas procedimentales que no entran en conflicto con la decisión 486, ¿no? Es para complementar. Ahora, dijimos que el derecho de la propiedad intelectual se dividía en propiedad industrial y derechos de autor. Y justamente los derechos de autor se relacionan muchísimo con nuestro reproductor de Blu-ray, porque a través de nuestro reproductor de Blu-ray lo que vamos a ver son películas, por ejemplo. Su principal función será ver las películas. Entonces, estas películas son obras protegidas por el derecho de autor. Pueden ser obras que tengan varios años, ¿no? Podemos hablar de Ben-Hur, por ejemplo, ¿no? Que todavía tiene algunos derechos, existen derechos de autor respecto de esa obra, ya más adelante veremos cuáles son. Así como también, por ejemplo, uno de los grandes éxitos comerciales que ha habido en el Perú, de películas peruanas muy taquilleras, ha sido A su madre, de Carlos Alcántara. Esa obra también cuenta con derechos de autor, ¿no? Entonces, recordemos, la propiedad intelectual, tenemos la propiedad industrial, con todos los elementos que hemos visto, patentes, diseños, secretos, y también lo que son los signos distintivos, y el derecho de autor, ¿no? Y el derecho de autor, en nuestro ejemplo, las películas que se ven a través del reproductor de Blu-ray. En realidad los derechos de autor involucran algo más, ¿eh? Los derechos de autor, o el área de derechos de autor, involucra específicamente, ¿no?, los derechos que se le otorgan a los autores, a los creadores de obras, pero también hay otro elemento importante a destacar, que son los derechos conexos. Los vamos a ver más adelante, pero podemos ir diciendo que los derechos conexos en realidad son derechos vinculados, o si quieren llamarlo así, derechos afines a los derechos de autor. ¿Por qué son vinculados? ¿Por qué son afines? Porque son unos derechos especiales que se le da, pero ya no a los creadores de las obras, sino se le da estos derechos conexos
a algunos agentes económicos que son importantes para que las obras se conozcan y se distribuyan, ¿no? Vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero no sin antes señalar que la base legal principal de lo que son los derechos de autor y los derechos conexos son la decisión 351, también existe una decisión, una normativa comunitaria, una normativa que corresponde a los países de la Comunidad Andina, y el decreto legislativo 822, que es nuestra ley de derechos de autor. Entonces, esas dos son nuestras normas probablemente de mayor utilización en el día a día, ¿no? La decisión 351 de la Comunidad Andina, que también tiene las normas comunes en derechos de autor y derechos conexos, y el decreto legislativo 822 para lo que es también nuestra ley de derechos de autor. Ahora, ¿qué podemos decir de los derechos de autor? En general, los derechos de autor protegen al creador de la obra y al titular de los derechos de esa obra. Y es importante tomar en cuenta esa diferenciación. Yo puedo ser el creador de una obra. Piénsense en un libro, piénsense que soy co-creador en parte de una película quizás, piénsense quizás soy un escultor, obviamente si también escribo un libro, si hago una pintura, etcétera, etcétera. Entonces allí yo soy el creador, ¿no? O soy el que crea la música tal vez. Allí tenemos un autor, un creador, ¿no? Un creador de una obra. Pero puede ser, eso lo permite el sistema, que haya un titular de los derechos que sea diferente al creador de esa obra. Entonces, por dar un ejemplo que estamos señalando en la diapositiva, por ejemplo, en el mundo del derecho es bastante conocido Marcial Rubio, ¿verdad? Por las obras que ha creado, ¿no? En el mundo de la literatura novelística tenemos a Mario Vargas Llosa. Ambos son autores, ambos son autores literarios, ambos han creado dentro de sus respectivas especialidades sendos libros. Ahora, Vargas Llosa posee y controla la mayor parte de sus derechos. Él no solamente es el autor, sino a la vez es el titular de la mayoría de sus obras literarias, ¿no? Cuando cede algún derecho, lo cede solamente de una manera temporal y generalmente por un tiempo breve. En cambio, por ejemplo, Marcial Rubio sí tiene más bien la mayoría de sus derechos económicos, ¿no? De los derechos de explotación de sus obras, los tiene cedidos al Fondo Editorial de la PUC. Entonces, el Fondo Editorial de la PUC es titular de varios derechos de autor por las obras que han sido creadas por Marcial Rubio. Entonces, tenemos allí que podemos tener autores, ¿verdad?, con todos o múltiples derechos y titulares de los derechos de autor, es decir, otras personas que tienen algunos de esos derechos, específicamente los de explotación, que corresponden a esos que han sido cedidos, ¿no? Ya sea por ley, ya sea por contrato, es decir, acuerdo de las partes, que han terminado los titulares con estos derechos en particular. En cuanto a los derechos conexos, como ya se mencionó brevemente, en realidad son unos derechos que son afines, son cercanos, incluso son bastante similares en algunos casos a lo que son los derechos de autor, a los derechos que se le brindan a los autores, porque protegen los intereses de quienes contribuyen a poner las obras a disposición del público. La lógica es más o menos la siguiente: no le basta al sistema tener obras creadas, porque si esas obras creadas no se difunden, no se dan a conocer, en realidad no se cumple este deseo del sistema de que haya más cultura creada y más cultura de acceso a las personas, ¿eh? Entonces, se pensó hace muchos años que era necesario, no solamente a nivel peruano o a nivel regional, sino esto es a nivel mundial, que se necesitaba un sistema complementario que ayudara a proteger los intereses de quienes ayudan a que las obras se conozcan, o incluso aquellos en los cuales las obras no pudieran llegar a ser tan conocidas como lo son ahora. ¿Quiénes son estos principales agentes económicos a los cuales se les han dado unos derechos especiales? Tenemos, para comenzar, al artista intérprete
o ejecutante, ¿no? Imagínense pues si tenemos canciones, ¿no? Letras creadas por un autor, la música creada quizás por el mismo autor o por otro diferente, pero nadie las canta y nadie las toca en guitarra, nadie las toca en piano. En realidad es muy difícil conocer una obra musical si no existe un intérprete, ¿no? Un cantante, por ejemplo, o un guitarrista o un flautista, alguien que ejecute la canción, ¿no? Sería muy difícil conocerlas en realidad. Entonces justamente a los artistas intérpretes, ¿ya? Que por ejemplo tenemos los cantantes, los actores de obras de teatro, por ejemplo, así como los ejecutantes, los que tocan instrumentos, a ellos se les brindan unos derechos especiales, parecidos a los derechos de autor, pero ya no por ser ellos autores, no por ser creadores, sino justamente porque ellos se les ha considerado y muy importantes para la difusión de las obras. Entonces, es perfectamente posible que una persona tenga derechos de autor, ¿verdad? Sea titular de todos o de algunos de sus derechos, ¿ya? Separando autor de titular, y adicionalmente a eso, si es un caso, por ejemplo, de una obra musical, que adicionalmente tenga otros derechos esa misma persona, pero ya por su interpretación o por su ejecución de su obra musical, ¿no? Otro agente importante que tiene derechos en la propiedad intelectual, específicamente en los derechos conexos, son los organismos de radiodifusión. Entonces, las transmisiones que se realizan también están protegidas. ¿Por qué? Porque justamente se entiende que, sobre todo en esta época donde la comunicación ha tomado un rol tan importante, la difusión principal que se da de las creaciones, pensando sobre todo en música o incluso en otras más tradicionales como eran el teatro, se logran mucho a través de medios de comunicación de radiodifusión, ¿no? Entonces, la radio obviamente típicamente tiene una vinculación muy grande con la música y es a través de esta forma que se dan a conocer las obras, o mucha gente tiene acceso a las obras por estos mecanismos. Entonces, justamente a los organismos de radiodifusión también se le da unos derechos por sus transmisiones. Y otro agente económico importante que tiene derechos derechos conexos son los productores de fonogramas. Cuando hablamos de los productores de fonogramas, generalmente nos estamos refiriendo a las disqueras, a las empresas discográficas. ¿Qué sucede? Desde siempre la producción musical ha sido costosa, es decir, uno puede ser un autor de una obra musical, ya sea de la letra o de la música, esa misma persona desea grabar la canción y en base a eso, pues, darle, digamos, la mayor difusión posible a su obra, pero para eso tiene que grabarse la letra, la música, en un ambiente pues insonorizado, en un ambiente especial, en un ambiente que justamente permita apreciar todas las sutiles delicadezas, los tonos de voz, etcétera, etcétera, que tiene pues una canción, ¿no? Es una grabación profesional y eso es costoso. Entonces, justamente para aprovechar, digamos, la inversión, o mejor dicho, para recompensar, más que aprovechar, para recompensar la inversión que realizan las disqueras y para que sea atractivo para las disqueras el realizar esta inversión de producción de canciones, ¿no? Entonces se les ha dado unos derechos, ¿no? Unos derechos económicos respecto de los fonogramas. ¿Y qué cosa es un fonograma? Un fonograma es la primera grabación que se realiza de una canción, ¿no? Entonces, es la pista maestra o es la pista madre. A partir de esa pista madre o esa pista maestra es que se crean todo el sinfín de producción de CDs o en otros soportes que se realizan de las canciones. Entonces, esa pista maestra, sobre esa pista maestra hay algunos derechos conexos que se le brindan a los productores. Y esa pista maestra es denominada fonograma. Ahora, algo muy importante y que a veces se pierde de vista cuando se ven los temas de propiedad intelectual es que
la propiedad intelectual y la propiedad real, los derechos típicos de la propiedad real, son cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo así? El reproductor, la película misma, el reproductor de Blu-ray, la película misma, son los objetos, ¿verdad? Esos objetos físicos, ¿verdad?, son un soporte. ¿Son un soporte de qué? De propiedad intelectual, ¿no? De creaciones intelectuales. Entonces, mi reproductor de Blu-ray, yo lo puedo vender. De repente ya me cansé de él y quiero deshacerme y conseguir un modelo nuevo. Entonces, lo vendo. Y es perfectamente posible, ¿no? Pero lo que yo no puedo hacer con ese Blu-ray es desarmarlo y quizás tratar de copiar esa tecnología, si es que está protegida, y tratar de crearme mis propios Blu-rays y empezar a venderlos. Ahí estoy violando derechos de propiedad intelectual, ¿no? Ya no estoy solamente, ya no estoy involucrándome con el soporte, sino ya estoy involucrándome con la creación intelectual que está en ese soporte. Igual sucede con la película, ¿no? De repente compré mi película, ya me cansé, ya no la quiero, ¿no? Ya la terminé de ver y se la regalo, pues, por ejemplo, a un amigo. Pero otra cosa muy diferente sería que yo empiece a hacer copias de esa película y las empiece a vender, ¿no? Como si yo tuviera los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Puedo tener derecho de propiedad real respecto de la película, pero no derecho de propiedad intelectual, no derecho a hacer copias. Entonces, la venta, el uso de mis soportes, perfectamente amparado por los derechos de propiedad real. Pero modificaciones que yo le quiera hacer al objeto, ¿no? Por ejemplo, modificaciones que le quiera hacer a una pintura, a una escultura, las copias que quisiera hacer de las mismas, de la música o de libros, por ejemplo, ya, eso involucra derechos de propiedad intelectual y para eso hay una serie de reglas especiales. De hecho, el mundo de la propiedad intelectual es muy variado, así que por cada uno de los elementos que hemos estado mencionando existen reglas particulares, similares pero no idénticas entre ellas. ¿Cuál es la importancia de la propiedad intelectual en general? Si la justificación que siempre se le ha dado al derecho a la propiedad intelectual es que la actividad creativa no se vería tan incentivada si el creador no tuviera algún medio para obtener beneficios. Es decir, si yo, en principio, no voy a ser recompensado o retribuido de alguna manera por mi pintura, por mi escultura, cabe la posibilidad de que una gran obra se esté perdiendo, ¿no? Cabe la posibilidad de que yo en realidad, por tener que dedicarme a trabajar en otra cosa, yo no deje explotar el gran artista que hay en mí, ¿no? O la gran obra que yo podría producir. Entonces, la idea es que el artista pueda vivir de sus creaciones. Entonces, eso que estimule la creatividad. Entonces, en general, el derecho de propiedad intelectual lo que hace es brindar derechos de exclusividad, ¿eh? Es decir, las facultades, tal como dice la diapositiva, de autorizar la utilización, reproducción y, en general, la explotación económica de la creación. Siendo yo el creador, yo soy quien controla, en principio, cuál es la explotación económica que se le va a dar. El uso que le quieran dar otros a mi creación va a tener que ser con mi autorización y, eventualmente, si así lo acordamos, con el pago que me corresponda, con el pago que acordemos. Y así poder vivir yo de mi creación. Entonces, se quiere favorecer al creador, ese es un propósito, pero también se quiere favorecer a la sociedad. Se entiende que la sociedad está mejor mientras más obras hayan sido creadas y sean accesibles, ¿no? En el caso de las marcas, por ejemplo, claramente ayudan a identificar a las empresas, así que ese también es un elemento que se promueve, ¿no? Mayores invenciones, mayores obras de arte, mayores marcas son muy deseables en el mercado. Ahora, recordemos también que esta protección de las creaciones incluso puede tener otras aristas, ¿no? Obviamente, imagínense, pues, ¿no? Nike, ¿no? Cuando la copian, obviamente pierde dinero, ¿no? Cuando hay una creación bamba con su nombre, ¿no? Una creación ilícita con su nombre.
¿no? Que incluso puede no responder a las características de calidad del producto y con eso afectar la reputación que tiene la empresa. Hay cosas más graves todavía. Las medicinas, muchas de ellas tienen patentes. Los productos que son adulterados obviamente no siguen las especificaciones y por lo tanto hay un riesgo a la salud, ¿no? Y por otro lado también está la posibilidad de que un consumidor compre pues un producto, digamos una cartera Louis Vuitton, pensando que es efectivamente una cartera de esa empresa y sin embargo en realidad resulta ser una copia que no tiene las características que se esperaban de ese producto, ¿no? Incluidas las características reputacionales que te podía brindar. Por supuesto que todos estos elementos de la propiedad intelectual tienen una importancia económica, un impacto considerable en la sociedad. Si ven la diapositiva notarán que se ha puesto allí un ranking de marcas, cuáles son las marcas con mayor valor en el 2018. Y en primer lugar está Google. Google, solo como marca, ¿no? Solo como marca, vale más de 302.000 millones de dólares. Entonces, son cifras bastante espectaculares. El segundo lugar lo tiene Apple, ya con un poco más de 300 millones. En el rubro de las películas, ¿no? ¿Cuáles son las películas que a nivel mundial, las más taquilleras de toda la historia? Avatar, ¿no? Con recaudaciones que ya sobrepasan los 2.000 millones de dólares, ¿no? En segundo lugar Titanic, en tercer lugar Star Wars, el episodio 7 de Force Awakens, y en el cuarto punto Avengers Infinity War, ¿no? Que es una de las más recientes. Y todas estas están que pasan de lejos de los 2.000 millones de dólares en recaudación mundial. Y por el lado de las patentes, por ejemplo, un dispositivo que usamos probablemente en nuestra vida laboral mucho son los USB. Y en 2018 la Oficina Europea de Patentes ha dado pues un premio, una celebración, porque se le considera que es un invento, el USB, que sin ser europeo, es norteamericano, es de Intel, es uno de los inventos que ha revolucionado la vida y difícilmente podemos argumentar en su contra, ¿no? Ya que ha revolucionado definitivamente la forma en que se transmite la información de una forma portátil. Entonces, para resumir y cerrar estos primeros textos, tenemos que el marco constitucional de la propiedad intelectual está en la Constitución del 93, en el artículo 2, inciso 8, que justamente permite que la gente no solamente cree, sino que disfrute de esas creaciones intelectuales. Las ramas de propiedad intelectual son la propiedad industrial y el derecho de autor, sabemos que con varias divisiones dentro de cada una. Y en cuanto a la importancia de la propiedad intelectual, sabemos que no solamente es para proteger a las creaciones, para darle al creador una forma de vida, para aprovechar los talentos artísticos que cada persona pueda tener, sino también una importancia económica o de impacto, porque definitivamente todo lo que es propiedad intelectual mueve muchísimo dinero. Patentes mueven mucho dinero, marcas mueven mucho dinero, derechos de autor en cuanto a obras, libros, esculturas, mueven muchísimo dinero, dinamiza mucho la economía. Entonces, estos son los impactos que se pueden ver y en el siguiente tema ya entraremos con un poquito más de detalle a cada uno de estos supuestos de protección de la propiedad intelectual.